Bienvenidos nuevamente a esta sesión de video en apoyo a la familia de parte del Departamento de Aprendizaje Socioemocional de MNPS y el Departamento de Servicios de Apoyo. Esta es la traducción al español de la presentación de Tremita Norman, especialista en participación familiar, y Jessica Hickok, analista del comportamiento. Vamos a empezar hablando de qué tan importante es la asistencia a sus clases todos y cada uno de los días de nuestro año escolar. Pero, ¿y es la asistencia obligatoria? Sí, sí lo es. De acuerdo a las leyes del Estado, es obligatorio que los estudiantes entre 6 y 17 años de edad asistan a la escuela todos los días. ¿Cómo se tomará la asistencia de estudiantes que asistan a clases virtuales? Lo que los estudiantes tienen que hacer es iniciar su sesión en la plataforma de aprendizaje que les corresponda todos y cada uno de los días de escuela para que les cuenten su asistencia. Esto es tomando en cuenta las oportunidades de aprendizaje asíncrono, es decir, cuando no tienen que estar presentes en una clase con sus maestros viendo a través de video, pero tienen que hacer su trabajo escolar. En esos días, los estudiantes tienen hasta las 11:59 p.m., o sea, en la noche, para iniciar su sesión en la plataforma de aprendizaje que estén usando sus estudiantes. Los niños de prekinder están usando Flipgrid y los estudiantes de kinder a grado 12º están usando Schoology. Adicionalmente, los estudiantes deben participar activamente en todas sus clases y oportunidades de aprendizaje. ¿Y qué significa esto de participación activa? Bueno, significa cosas como, por ejemplo, haciendo las tareas a tiempo, completando los trabajos que les dejen sus maestros, participando en las discusiones en las clases en línea. También algunas veces los maestros les van a pedir a los estudiantes que contesten a preguntas en el chat o que hagan preguntas a la clase. Tal vez les pidan que levanten la mano y hablen por sus micrófonos para contestar en voz alta. Todas estas son formas de interactuar y participar con sus maestros en sus clases. ¿Y qué pasa en caso de que su niño o niña se enferme y no pueda asistir a sus clases virtuales? Los estudiantes que no pueden asistir a sus clases por causa de enfermedad se codificarán como faltas justificadas y tendrán la oportunidad de ponerse al corriente con su trabajo cuando regresen a sus clases. Ustedes tienen 3 días después de que regresen a clases para mandar sus notas del médico o justificantes. Por favor, padres de familia, pregunten a sus maestros, a los maestros de sus niños o a alguien en la escuela, cómo pueden enviar estas notas para que les justifiquen sus faltas. Tal vez lo necesiten hacer por mensaje de texto o correo electrónico o aún a través de la plataforma de aprendizaje como Schoology. Ahora vamos a hablar sobre la importancia de mantener un horario. La razón o las razones por las que los horarios son importantes es que nos ayudan a estructurar nuestro día, aumentan la predictibilidad de nuestras actividades y esto reduce la ansiedad. Por ejemplo, en nuestros estudiantes, si tienen ansiedad sobre qué es lo que tienen que hacer, el horario les ayuda a ya no tener que preguntarse qué sigue, qué es lo que necesito hacer en mi día. Pueden seguir su horario de actividades y esto también les ayuda a trabajar de forma más independiente. Lo primero que hay que considerar al hacer un horario es su presentación. Esto no quiere decir que su horario tenga que verse como una superproducción para publicarlo en los medios sociales, sino que sea sencillo y claro, algo que sus niños puedan entender fácilmente. También debe ser algo que sus estudiantes quieran usar, así que si a su niño o a su niña le gusta algún tema en particular o algún personaje de la televisión o de algún libro, considere usarlo para despertar el interés de sus niños. Pregunten a sus niños si tienen alguna preferencia, pregúntenle su opinión.
y pregúntenle sus horarios. No tiene que ser complicado, puede ser, por ejemplo, una lista de actividades o escribir las actividades en notitas post-it, por ejemplo. También es importante que durante el día chequen varias veces su horario, que no sea algo que ponen en la pared y luego se olvidan de que existe. Si lo revisan varias veces durante el día, su niño o su niña se acostumbrará a checarlo y lo empezará a usar de forma independiente. Incluyan todas las actividades que tengan, por ejemplo, los descansos, la hora del almuerzo, etcétera, para que sus estudiantes sepan qué es lo que sigue al terminar cada actividad y cuándo pueden descansar o cuándo es hora de comer algo. También es importante que marquen o tachen las actividades conforme las vayan terminando. O pueden moverlas, por ejemplo, de la columna de cosas pendientes, cosas por hacer, a la columna de cosas completadas. A los niños, igual que nosotros como adultos, nos ayuda a sentir cómo vamos progresando hacia nuestras metas, ver cómo vamos avanzando, cómo vamos completando nuestras tareas, y por eso es importante poder quitar de nuestra lista o de nuestro horario las que vayamos completando. La siguiente cosa que debemos considerar al crear un horario es flexibilidad. Aunque no nos guste, esta es una palabra clave en los tiempos que vivimos. El horario que hagamos debemos tomarlo como una guía para el trabajo del día. No tenemos que seguirlo siempre exactamente. Tal vez necesitemos hacer cambios y adaptaciones conforme pase el día y surjan tal vez cosas inesperadas. Un horario debe centrarse lo más posible en las actividades que tenemos que hacer y completar y no centrarse tanto en la hora precisa o exacta en que hay que terminar todo. Sin embargo, es indispensable incluir las horas de esas importantes clases y reuniones programadas con sus maestros, que es cuando los estudiantes tienen que conectarse en línea a determinada hora para estar presentes en sus clases virtuales. Como decíamos, los horarios tal vez necesiten cambiar diariamente, dependiendo de las actividades de sus estudiantes. Los horarios del lunes tal vez se vean diferentes a los del martes porque hay que considerar diferentes actividades que los niños tienen. Actividades síncronas, es decir, esas donde las sesiones son en vivo con los maestros, y las actividades asíncronas, que son las que los estudiantes completan en su propio paso durante el día sin necesidad de interactuar con los maestros. Está bien si de pronto los niños pierden el paso. Aún nosotros, como adultos, no seguimos siempre un horario y hay que recordar que este es solo una guía. Tal vez un cierto diseño de horario no le funcione bien a su estudiante, pero no por eso desechen la idea. Lo que pueden hacer es intentar modificarlo un poco. Por ejemplo, si su niño no se acomoda a borrar cada actividad completada, tal vez le funcione mejor el usar notitas post-it y luego irlas desechando conforme van completando las actividades de su día. Otra cosa que es muy importante considerar es el orden de actividades y la posibilidad de ofrecerles opciones a sus niños. Todos tenemos ciertas horas en el día en las que estamos más alerta y trabajamos mejor, y esto también es algo que deben considerar, al igual que las preferencias de sus estudiantes. En la medida de lo posible, estructuren el horario para sus niños colocando actividades preferidas después de las que se les dificultan más o no les gustan mucho. También, si hay alguna actividad que les cueste mucho trabajo, pidan a su niño o a su niña que completen antes 2 o 3 actividades que sean fáciles para ellos, y esto les ayudará a que se encarreren, como decimos. Así, por ejemplo, si a su estudiante no le gusta escribir y su tarea es escribir una página en su cuaderno, puede empezar diciéndole a su niño o a su niña que preparen sus materiales, que tengan su lápiz, su pluma y su cuaderno listos. Después le puede decir que escriban la fecha y su nombre en la parte de arriba de la hoja y luego que escriban una oración con el tema que van a escribir y así continuar. Al completar estos sencillos pasos,
fáciles de hacer, es más probable que su estudiante continúe siguiendo las instrucciones, pasando de lo sencillo a la parte más difícil de su trabajo o su tarea. Y cuando sea posible, ofrézcanles opciones a sus niños, cosas como el tipo de materiales que quisieran usar o el lugar en donde preferirían trabajar. Eso los animará a seguir su horario y completar sus tareas. Una última cosa que les pedimos que tomen en cuenta es la edad de sus niños. Es obvio que las cosas se ven diferentes para un niño de prekinder que para uno de high school. Queremos que el diseño de su horario sea algo que puedan ellos manejar lo más posible por sí solos y esto les dará más independencia. Entonces, si su niño aún no sabe leer, deben asegurarse de que el diseño de su horario incluya ilustraciones o imágenes que su estudiante pueda entender. Esto puede ser un simple dibujo que explique una acción o una actividad, o una fotografía de su propio niño o niña haciendo dicha actividad específica y que se repite cada día, por ejemplo, en donde ellos mismos se pueden ver haciendo ese trabajo que tienen que hacer durante su horario en el día. Para estudiantes en escuela elemental es bueno tener un horario que ellos puedan manipular, es decir, en donde puedan mover las actividades de su horario, como notitas post-it o ilustraciones que puedan poner y quitar con velcro, para que puedan ellos, por ejemplo, pasar actividades a la columna de trabajo completado cuando las finalicen o las puedan reacomodar en su horario como lo necesiten. Para niños más grandes de escuela elemental o escuela media, pueden tener horarios en forma de lista, por ejemplo, donde puedan marcar o tachar las actividades completadas. Y los estudiantes mayores de escuela media o en high school pueden usar una agenda para planear sus actividades. Si tienen más preguntas o quieren compartir información con nosotros, por favor envíenos un correo a familysupport@mnps.org. Les damos las gracias por habernos acompañado en esta sesión y les deseamos un muy buen día.